nos llegó hoy la conexión. Te acompañamos para estar en comunión, predicar el mensaje de salvación y amor. Esperanza Colombia Radio, Esperanza Colombia Radio. Testimonios, artistas y mucho más. Sintoniza Esperanza Colombia Radio, Esperanza Colombia Radio. Canta con el corazón. Hola, soy Olga Galindo, magíster en asesoría familiar, y te acompaño en los micrófonos de Esperanza Colombia Radio cada martes desde las 5 p.m. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes presentes a esta hora 5-6 en la señal que conecta a toda Colombia con la 96.3 FM y la 107.1. Estamos arrancando un día maravilloso, estamos arrancando un martes nuevo y bueno, ya saben que estamos aquí para acompañarlos en cualquier zona de Colombia. Saludamos a nuestra familia de esos 116 municipios en sintonía del departamento de Cundinamarca y de toda la capital de Colombia, Bogotá, que se conectan a través de la 96.3 FM. Pero también tenemos a nuestra familia que se conecta desde la 107.1 por allá en Risaralda, en Caldas, en todo el eje cafetero, en Manizales, el sur de Antioquia, que siempre está ahí reportando sintonía en zonas tan lindas como Sonsona, Bejorral, La Ceja. Bienvenidos todos ustedes. Y bueno, no nos olvidamos del norte del valle, que también está a esta hora en sintonía. Apreciados oyentes, todos los martes nos acompaña nuestra experta de las tardes. Ella es Olga Galindo, psicóloga y magíster en asesoría familiar, y ya está lista para acompañarnos con el tema de hoy, que no solo va a poder escuchar, sino que para los que les gusta también vernos con las cámaras integradas de cabina, puede conectarse a nuestra transmisión por 2 perfiles de Facebook. El primero, ya está habilitado nuestro en vivo en Esperanza Colombia Radio, y el segundo perfil en el perfil de nuestra experta Olga Galindo. Puede ingresar allí a su Facebook, darle seguir, también disfrutar de sus consejos para otros aspectos de la vida, de la salud familiar, de la salud mental. Allí va a tener estas lindas herramientas. Por ahora aprovechemos cada segundo y reporte usted sintonía participando de este tema tan bonito, y deje su comentario si es que ya está en Facebook Radio Cam o en el Facebook, digamos, no solo de la página, sino también de nuestra experta. Ya saben, dejando sus comentarios. Pueden también participar en el 316-017-6946. Hoy aquí en familia el tema se titula Busco un hermanito. Por Dios, yo dije alguna vez esa frase, ahí les dejo yo la incógnita, queridos oyentes. ¿Cómo es eso, querida Olga? Buenas tardes y bienvenida. Hola Anita, ¿cómo te va? ¿Buscabas un hermanito y lo encontraste? Sí, encontré 3 hermanitos. 3 hermanitos. Me sirvió. Ya fue, o sea, eres la mayor. Sí, soy la mayor y quería hermanitos para jugar, para ver al bebé que ya no era el de muñecos, sino el de la vida real, así que ahí Dios me consintió. Ahí te tuve muy presente. Esas eran otras generaciones de papás que no les daba miedo tener muchos hijos. En este momento ya las cosas son diferentes. Por eso es nuestro tema de esta tarde. Querida familia, muy buenas tardes. Es justamente eso, busco un hermanito. ¿Quién será el que busca un hermanito? ¿Para qué lo buscará? No se despeguen de nuestra sintonía en los siguientes minutos para que lo podamos descubrir. Gracias, querida Alguita, por esa bienvenida. Mira que ya tenemos oyentes participando. Tenemos por allí a nuestra familia que nos saluda desde Chinchilla, Risaralda, la familia Peniel, que reporta sintonía en la 107.1 FM. Allí nos acompañan, están comentando, y familia, gracias por acompañarnos. A todos nuestros oyentes también en Facebook, invitadísimos a participar. Busco hermanito, nuevo capítulo de Aquí en Familia, y bueno, vamos a darle entonces el tiempo a nuestra experta Olga Galindo para que desarrolle este tema y juntos podamos aprender e interactuar.
Bueno, muchas gracias, Anita. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a cada uno de ustedes que toman el tiempo a esta hora de la tarde, cuando aquí en Colombia son las 5 de la tarde con 10 minutos, para podernos escuchar y también ver los que tienen la facilidad de poderlo hacer y no sabernos solos en este camino de sustentar a la familia, de darles el lugar de privilegio sobre el cual fue creada, fue sustentado este modelo original. Animarnos, no importan las crisis, no importan los problemas, todo tiene solución puesto en las manos de nuestro Dios. Y si, bueno, algunos de estos consejos que brindamos, acompañamientos, lo que nos deja la enseñanza de la escritura, son útiles para ti porque te forman, porque te animan, porque te dan herramientas que puedes estar utilizando, nuestra misión estará siendo cumplida y nos sentiremos altamente agradecidos de que nuestro Dios nos regale estos espacios para ello. Como bien te lo decía Anita, estos espacios también quedan grabados acá en redes sociales, aquí en Facebook también, pero si tú quieres, también por allá en YouTube estamos dejando grabados estos capítulos en mi espacio, en mi canal, que es @Olga Galindo, allá nos puedes encontrar y allá hay varios de nuestros temas que ya están siendo guardados para que tú se los reenvíes a otra persona que sientes que puede ser de apoyo en este tema de las familias y en este tema de hablar aquí, claramente, en familia. Bienvenidos a todos. Bueno, y hacemos un repasito un poquito rápido. La semana anterior estuvimos compartiendo nuestro tema anterior, me cansé de ser tu esclava. Y la semana anterior en esta temática estuvimos compartiendo algunos temas sobre esa razón de liberación, entre comillas, de la figura femenina ante ciertas situaciones en donde todos tenemos muy claro que lo que prima y lo que es fundamental ha de ser el respeto, el valor, la importancia, la honra que merece la mujer, como la merecen los caballeros, y que en el círculo de la familia debe ser aún muchísimo más. Y en esta oportunidad buscamos hermanitos. Bueno, yo no busco hermanito, tuve tres, gracias a Dios, me faltó una hermanita, pero tuve tres hermanos varones que quiero mucho, que me ayudaron en mi camino, en mi formación también, que nos apoyamos todavía, gracias a Dios, a este tiempo en muchas circunstancias. Y tal vez si tú nos contaras a través de nuestro chat cuántos hermanos tuviste o qué tan grande fue tu familia, de pronto nos sorprenderíamos de encontrar que en generaciones anteriores y muy raras en esta generación, entraríamos a tener más de dos hermanos. Casi en las charlas es muy inusual ya encontrar familias con tres hijos, de pronto parte del auditorio tiene dos hijos, pero la gran mayoría ya están animándose solamente por un hijo único. Y eso les sucedió a la pareja de Luis y de Catalina, que buscaban con tanto añoro finalmente algo que ellos entendían como completar su felicidad. Su hogar no había podido ser bendecido con la presencia de un hijo, pero añoraban profundamente esa oportunidad. Lo intentaron en varias ocasiones, fallidamente, pero después de un buen tiempo, las noticias fueron alentadoras. El doctor ha informado que entonces mamá está en embarazo y llegó ese hijo anhelado, Sebastián, a llenar de alegría el hogar, a constituir en muchos cambios para ellos. Quisieron brindarle lo mejor, se dieron a todas esas oportunidades que muchas veces los padres creen que no tuvieron. Bueno, no es que lo crean, de hecho no la tuvieron, pero consideran, pero creen que sus hijos no deban tener algún tipo de privación o situación difícil. Y esto hacía esta pareja con todo su amor para Celitas, le llenaron de cariño, le llenaron de regalos, le llenaron de atención, todo estaba fijo en él, los abuelitos, los tíos, los poquitos primos que había en la familia, estos papás orgullosos. Sin embargo, cuando entró a su etapa de escolarización, pasaron cosas y que no se estaban esperando o que se estuviesen contemplando. Le fue un poquito difícil desprenderse del hogar, como a la mayoría de los niños les sucede cuando entran a la escuela, su proceso de escolarización, pero pasaron los años de escuela y pasaron los años y seguía siendo difícil, seguía llorando, seguía no encontrando consuelo con sus compañeros, teniendo problemáticas para la atención, teniendo problemas para la concentración
frustración, no siendo muy cercano al entendimiento con otros compañeros, bueno, no se facilitaron muchas cosas. Entonces llegaron los expertos de un lado y de otro, los terapeutas, los pedagogos, los psicólogos, los profesionales, y al fin alguien muy sincero se acercó a esta pareja, Luisa Catalina, y les dijeron, bueno, la solución está en un hermanito para Sebastián. ¿Y por qué sería que Sebastián estaría necesitando un hermanito? Bueno, porque cuando somos hijos únicos, la situación es muy distinta a cuando se tienen varios hermanos. Eres como el centro de atracción de todos y muchas expectativas se cumplen solamente en ti. Cuando tenías 3 y 4 hermanos, o por lo menos un hermano más, se repartían de alguna manera ese tipo de expectativas entre lo que podía hacer y lo que no. Se entendían los tiempos, se dividían los tiempos entre lo que contaba mamá, la posibilidad que tenía mamá, la posibilidad que tenía papá frente a los tiempos. Y entonces, de muchas maneras, resultaba siendo como hasta divertido. Con mis hermanos todavía se acuerdan de esos tiempos en que si el uno abandonó el triciclo, entonces se lo pasan al siguiente y entonces luego al otro y la bicicleta. Y bueno, mi madre tenía la bendición de que ella cosía sus propias prendas para sus hijos y le gustaba hacer los diseños, los uniformaba. Hacía, recuerdo mucho, unos overoles así enterizos para ellos, color verde oscuro que no les gustaban mucho, pero hacía tres de los mismos y entonces les colocaba a cada uno de los tres exactamente el mismo. ¿Por qué no nos cuentas tu historia? ¿Cómo fuiste criado? ¿De qué tipo de hogar vienes tú? ¿Cómo fue esa historia con tus hermanos? ¿También te hizo falta un hermanito? ¿Te hizo falta una hermanita? ¿O más bien tenías tantos hermanitos y hermanitas que a veces ni se acordaban qué número eras tú ahí en la familia? El papá miraba y decía, bueno, ¿qué es este? ¿Cuál es este? ¿Quién es esta niña? ¿Maestro, cómo es que se llama? Había confusión. Cuando te iban a llamar a ti, llamaban a todos los demás hasta que finalmente acertaban con tu nombre. En cambio, cuando se es hijo único, pues se lucha mucho más con ese tipo de situaciones, con esas circunstancias que, bueno, generan inconvenientes en muchas. La mayoría de las familias en Estados Unidos, en China, o bueno, ustedes saben que por razones políticas y hace un buen tiempo solamente podían tener un hijo, ahora parece que han ampliado más el rango en cuanto al número de hijos que pueden tener, pero en la mayoría de los países y también aquí en el nuestro se encuentra presentan muchas dificultades, ¿verdad? Muchos momentos que resultan siendo complejos en la época actual, distinto a como en otras oportunidades se creció, pues para lo que representa la manutención de los hijos. Por ejemplo, un hijo único no es más autocentrado que el que tiene hermanos y no radica básicamente en que haya rivalismos para aprender a resolver el tema de los conflictos. Cuando es un solo hijo, pues ahí está como centrado solamente en él, todo lo que sucede, pero pues cuando tienes hermanos, entonces existen las rivalidades, pero también pueden existir los apoyos, el soporte de otros y que de alguna otra manera se puede aprender de formas más asertivas a resolver conflictos. Claro, mamá y papá decían, o quien estaba por ahí cerca, si era mamá o era papá, a decir, bueno, los hermanos no se pelean. Entonces, resuelva la situación porque la próxima vez que ustedes estén peleando o estén en una situación que no es la conveniente, los vamos a castigar a los dos o a los tres o a todos los que estaban involucrados en el problema. Entonces, cuando ya tú estabas en medio del problema o de la situación y alguno de los demás decía, le voy a contar a mamá, tú intentas decir, no, vente, 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 resolvamos, resolvamos, porque si no resolvemos, es muy posible que este conflicto nos traiga consecuencias a todos y entonces resultemos siendo todos castigados. Eso animaba de una u otra manera a que sí o sí teníamos que pensar en resolver el conflicto, la situación, el problema. También en ayudarnos. Recuerdo bien ver a mis sobrinos cuando eran pequeños, a mis dos sobrinos mayores, viendo como él va a pasar un sitio, era muy pequeñito y tenía que pasar un sitio donde había como un charco grandecito y entonces su hermanita decidió cargarlo a la espalda para que él pudiera pasar y pasara sin dificultad, le estuviera brindando ese apoyo. Se resolvían situaciones problemáticas,
se ponían de acuerdo. A veces entre hermanos inclusive éramos cómplices unos de los otros, porque bueno, vamos a decir que esto, vamos a decir que aquello, vamos a actuar de esta manera y generaba muchos niveles de creatividad para la solución de situaciones que se podían estar dando en algún momento en particular. Entonces, eso animaba a que definitivamente se tuviese un poco más de habilidad en el desarrollo de ciertos conflictos al interior de la familia. Cuando se es hijo único, pues todos esos intereses están ahí concentrados solamente en uno solo y tiene que responder por muchas cosas que antes no favorecían teniendo a otros hermanos también de manera adicional. Cuando se es hijo único, se puede tener mucha más tendencia al tema de la soledad, a no encontrar otros referentes que encaucen a fortalecer su carácter, a que le animen a tener que ser tolerante, a que le animen a desarrollar la paciencia. En mi casa era solamente una bicicleta cuando aprendimos a montar en ella y entonces había que turnarse, había que tener paciencia, había que saber esperar, mientras entonces se daba el turno para salir a aprender en la bicicleta en los espacios que los padres habían dado, nos habían dado autorización esa tarde de domingo, de tal punto a tal punto para que practiquen. Entonces, pues como al comienzo no era sino una sola bicicleta, hay que tener paciencia para irse en turnos y que el primero tome el turno, venga y lo cumple, luego venga el otro y también lo esté cumpliendo y así sucesivamente, y se pudiesen dar episodios en donde sí o sí había que esperar, sí o sí había que tranquilizarse y aguantar el espacio mientras venía el otro hermano con la bicicleta. Y bueno, en mi caso éramos cuatro, pues había que tener mucha más ese espacio de paciencia en torno a eso. Entonces, de alguna manera, esto ayuda también al fortalecimiento del carácter. Cuando se es hijo único, pues se tiene un espacio ahí un poquito más complicado en torno a eso mismo y a veces no gira como en el mejor de los sentidos. ¿No? Envíanos esas inquietudes o preguntas o comentarios que tú tengas para que estemos charlando a esta hora de la tarde, Anita, ¿qué te parece? Sobre las experiencias que tenemos nosotros teniendo o no teniendo otros hermanos y en medio de las circunstancias que se presentan al ser hijos únicos. Claro que sí, precisamente a través de nuestra señal en la 107.1, Olguita, desde territorio del eje cafetero, un oyente que voy a reservar su identidad por si él prefiere quedar allí en el anonimato, nos cuenta lo siguiente, dice: el tema está muy interesante, pero tengo una pregunta. Yo no crecí con mis hermanos durante toda mi infancia. Ahora que soy adulto, ¿cómo hacer si tengo una familia? ¿Cómo hacer que esto no suceda? Me da miedo que se repita mi caso. Si conformo una familia, soy separado de mis hermanos y ahora vivo solo sin mi mamá y a mi padre no lo conozco. Allí Bueno, tenemos este caso especial y él pregunta cómo hacer que esto tal vez, me imagino, no llegue también a sus nuevos hijos, ¿no? Como esa generación de estar solitos sin ajá. hermanos. Sí, a que se encuentra como el temor un poco de que repercutan nuevamente situaciones de nuestra vida personal en siguientes generaciones. Bueno, a ti te enviamos un saludo que estás en esas hermosas tierras cafeteras y queremos decir por una parte que sí, efectivamente es importante plantearse esos interrogantes para justamente trabajar en fortalecer nuestras relaciones y que ese mismo tipo de episodios no se repitan. Con nosotros como hijos o como nosotros como padres, con nuestros hijos, no hay relaciones que sean ex, como cuando nos pasa con una pareja. Ese era mi ex novio, esa era mi ex pareja, pero con los hermanos no pasa eso. Este no es mi ex hermano o esta tuvieron los vínculos que resultan siendo tan valiosos cuando se estaba pequeño, quizá ahora en una edad adulta, sería muy interesante poderse reunir, atraer vivencias que cada uno tuvo desde los hogares o desde los sitios desde donde crecieron y poderse contar que se extrañaron y poderse decirse las maneras en que en tal situaciones me hicieron falta. Saben que nos reunimos, bueno, no sé qué número de hermanos sean, pero nos reunimos y quiero contarles que cuando yo tenía tantos años me pasó tal cosa y fue difícil para mí en ese momento y tal vez el otro comparta que tal vez a él también le sucedió en otro momento, otra circunstancia y también le hicieron falta estar cerca de su familia, cerca de sus hermanos y así sucesivamente traigan a la memoria en el presente las situaciones que resultaron siendo difíciles o traumáticas en el pasado.
Al traerlas al presente y al contar con esas personas en este presente y buscar que de alguna otra manera ahora se puedan brindar un cariño que en el pasado no tuvieron, fortalecen situaciones de valor, de ánimo, de respeto y de cariño propio y hacia los demás que lastimosamente cuando eran pequeños no tenían. Entonces, no es de más poder tener esa posibilidad de compartirse y no es debilidad, es básicamente poder decirnos qué cosas extrañamos de los otros y qué nos hubiese gustado compartir. Y si tienen la posibilidad, si Dios les da la ocasión, qué bueno podría ser entrar a compartirlas. Qué sé yo, nunca tuve posibilidad de ir contigo montado en un caballo, estoy diciendo cualquier idea que se me viene aquí a la mente en este momento. Y soñaba con tal vez dar un paseo a caballo con mi hermano. Entonces, si ahora puedes tener esa posibilidad y hay cómo hacer un paseo y cómo salir con ese hermano y levantar esa vivencia, traerla, hacerla una realidad, pues resultaría siendo muy beneficioso. La segunda parte de lo que tú mencionas tiene que ver con lo que yo voy a construir, cómo parto en esa construcción. Si hay hogares que han sido fragmentados y yo ya no estoy conviviendo con la mamá de mis hijos, con el papá de mis hijos, recuerdo que mis hijos ya no son mis ex hijos, sino de quien me separé fue de mi pareja, con quien puedo tener una buena relación cordial y respetuosa y recuperar esa relación con mis hijos para que se establezcan y se sigan manteniendo de la manera más apropiada. Aquí es donde hablamos de la madurez que todos necesitamos para poder determinar y diferenciar una faceta donde me equivoqué como pareja, pero no necesito obligatoriamente equivocarme como padre a este momento. Y sí, recibo viendo, estoy recibiendo a unos hijos también que vienen de otro hogar con esas mismas características y llego a un hogar donde también hay mis hijos propios, pues puedan establecer relaciones de fraternidad entre ellos, que aunque no tengan los mismos vínculos de sangre, les ayuden a considerarse hermanos, hermanos en apoyo, hermanos en fortaleza. No es en vano que por lo menos aquí en Colombia sea muy usual que se diga un hombre con otro hombre, oiga, hermano, bueno, las mujeres casi no lo usamos, pero entre los hombres sí lo utilizan mucho. Hermano, mire que tuve tal problema, así dicen a veces los amigos. Y en los vínculos de iglesia también se menciona el concepto de hermano, porque va más allá de ese espacio de la sangre que nos llena a estar ahí por el otro y sabernos útiles y sentirnos importantes para los otros. Así que animamos con que eso pueda ser una alternativa importante. También a los hijos únicos se les enfoca mucho el tema de la competitividad y de los anhelos resueltos que tienen sus padres. Debes ser el mejor porque eres un González, porque eres un Galindo, porque eres un Torres, porque heredaste de mamá estas cualidades, de papá esta, y lanzamos una serie de expectativas sobre ellos que a veces es muy difícil que puedan tener adelante. Hace muchos años estuve en una institución que dirigía, una institución educativa, a un estudiante hijo único, que venía de padres que también eran hijos únicos, con un abuelito que añoraba profundamente que sus hijos o su hijo, que no lo fue y ahora su nieto, fuese médico, estudiara medicina y de alguna otra manera supliera los vacíos que pudiese llegar a tener él o los demás miembros de la familia en ese campo. Entonces el abuelito había hecho un ahorro muy largo de por vida para que su nieto, ya como no se cumplió su expectativa, repito, con su hijo, se cumpliese con su nieto que tenía que estudiar medicina. Y este chico no contó nada hasta estar por allá como en noveno, décimo grado. Cuando se fue aproximando su tiempo de salir de el bachillerato, ya comenzó a acercarse y a pedirnos apoyo. Necesito que me ayuden. Yo no quiero, no me gusta, no tengo talento. Le encantaban los deportes, era muy bueno en ese campo. Él quería tener otro proyecto de vida, se veía en otra profesión y en otro camino que no fuera el de la medicina, pero era difícil de aceptar para sus padres y muchísimo más difícil de aceptar para su abuelito que había hecho como esa inversión y tenía ese anhelo. Entonces, estamos poniéndonos en problemas y ponemos en problemas también a nuestros hijos cuando ciframos en ellos, les ponemos un peso más grande para que puedan estar respondiendo a las expectativas y eso genera como una decepción o como una desaprobación en torno a lo que nosotros digamos o a lo que tenemos. Así que es importante dejar que cada uno escoja su rumbo y su camino a partir de los talentos
talentos que tiene y aunque, bueno, a mí no me gusta esto, o no es lo que yo hubiese añorado para ti, pero bueno, quieres hacerlo, te gusta y es lo mejor, pues animarlos y apoyarlos en ese camino a los hijos resulta siendo fundamental. ¿Qué recomendamos en ese momento y de esa manera para poderlo hacer mejor? Bueno, aquí estamos saludando a Candelaria Galvis, aquí hay un mensaje que dice, yo tengo hijo único, ya tiene 9 años y él me pide un hermanito. A veces no sé cómo responderle porque yo por mi edad me da un poco de temor. A veces pienso en comprarle un perrito, pero el papá no quiere más hijos, pero yo sí, pero el papá no quiere más hijos. Yo sí, pero ¿cómo le digo? Me da un poco de temor por mi edad y tampoco quiere un perrito. Bueno, hay unas diferencias grandes entre uno y otro. Sería muy importante poder revisar cuáles son las razones que tiene este hijito de 9 años para sentir que necesita un hermano. Es valioso escuchar. Necesita un otro, un referente, una persona que esté cerca de él, porque nosotros sabemos que en muchas oportunidades, aunque tengamos 2 y 3 hermanos, no son unidos, no se apoyan, no se acompañan. Pero si el tema es de soledad, le viene bien tener el apoyo o la compañía de una mascota. Le ayuda a generar momentos de responsabilidad, a generar horarios, a responder por otro, a sentir dolor por el otro, que también es muchas cosas que los hijos únicos les cuestan muchas oportunidades, ¿no? Cuando teníamos enfermo a mi hermanito porque le dio sarampión. Entonces, pobrecito, entonces uno se solidariza con su hermano porque está en esa situación, llevémosle este juguete. Entonces, es oportuno, aunque el perrito no sea, bueno, para mí es la favorita de las mascotas, pero puede que no sea un perrito si no se ponen de acuerdo como papás, pero puede llegar a ser un gato, que tienen más independencia en cuanto a los temas de aseo, o sea, puede venir a ser otra figura que ayude a tu hijo a que pueda sentirse en compañía. Pero habría que explorar qué otras cosas tiene, cuáles otros círculos sociales le rodean, aparte del escolar. Tiene un grupo de primos con los que puede socializar, asiste a una iglesia donde tiene otros pares con los que se puede sentir. Lo estaremos ahogando en casa, poniéndole demasiadas expectativas, demasiadas situaciones, y por eso él mismo dice, ay, que haya alguien más que me ayude a llevar esta situación que estoy teniendo. Entonces creo que es muy importante poderle escuchar. Además, porque como tú dices, no solamente por la edad, sino por las situaciones que vive este mundo, está siendo altamente complejo el proceso de crianza. Y especialmente cuando no estamos de acuerdo como padres y vamos en dos caminos distintos, necesitamos ponernos de acuerdo antes de traer a otro hijito aquí a la vida, antes de primero pedirle a Dios sabiduría para hacerlo. Vente, ¿cómo lo hemos estado haciendo? Si hemos estado alineados en cuanto a la manera, las pautas de crianza que hemos de tener con este hijo, si estamos considerando que vamos en el mismo camino, ideamos los mismos valores para él. Cuando no estemos en este mundo, ¿por qué queremos que nos recuerden? Y eso también nos mostrará cómo estará haciendo ese camino de la crianza con respecto a nuestro hijo y cómo se entra a responder frente a ese tipo de necesidades. Y finalmente, si no es una opción por temas de salud o por otras decisiones que tal vez en pareja sea necesario que deban estar tomando, entonces es muy importante que a este hijito ya se le pueda sentar y hablándole con toda propiedad y con toda franqueza para hacerle ver las razones por las cuales no es viable, pero ofreciendo también respuestas y soluciones a las situaciones que los llevan a sentirse de esa manera y de alguna manera agotado o con dificultades que pueda estar teniendo respecto a su proceso de crianza en este instante. Bueno, se nos pasa el tiempo muy rápido aquí en familia, 5 de la tarde, 33 minutos, y vamos a irnos a una pausa musical. Después de la pausa, queremos hablar sobre algunas recomendaciones y las enseñanzas que nos deja la Escritura sobre algunos aspectos en torno a la crianza de nuestros hijos. Estamos aquí en Esperanza Colombia Radio, aquí en familia a esta hora de la tarde. Vamos a esta pausa y luego regresamos. Tú y yo, uniendo nuestras vidas, al saber que desde ahora serás parte de mí, tomados de las manos, uniendo el corazón, imploremos al Señor su grata bendición. Dentro
Reporta sintonía en nuestra línea de WhatsApp más 57 316 017 6946. Somos tu emisora cristiana, la radio de las buenas nuevas. Te acompañamos para estar en comunión. Muy bien, 5 de la tarde con 38 minutos aquí en familia, después de escuchar este hermoso tema donde le entregamos a Dios nuestro hogar. Te recordamos que estamos dialogando el día de hoy sobre los hijos únicos, por qué se necesita un hermanito y por qué de alguna otra manera ciertas cosas que son más fáciles cuando son varios hermanos se dificultan en muchas oportunidades para los hijos únicos. No siempre, pero en muchas ocasiones pueden traer ese tipo de dificultades. Así que, ¿qué podemos estar recomendando? Bueno, en primer lugar, el enseñar que los hijos únicos no siempre lo merecen todos, aunque seamos muy generosos y no ser permisivos. El libro Conducción del Niño de Ellen White nos dice en la página 122, los niños no debieran ser inducidos a creer que deben tener todo lo que pidan. Los padres debieran enseñarles lecciones de abnegación y nunca tratarlos de modo que piensen que son el centro y que todas las cosas giran alrededor de ellos. Miren qué inspiradas estas palabras. Además, porque ponemos un peso grande para ellos. Y cuando salen, como yo lo denomino, a la vida real, van a tener muchas situaciones complejas para desarrollarse con otros y para interactuar con otras personas, porque si cada uno es lo mejor y el centro de atención, cuando sale a otras realidades se encuentra con otros que también quieren ser el centro de atracción y hay tropiezos muy grandes que se comienzan a generar unos a otros. También el permitir que haya un poquito más de desarrollo frente a la frustración. No hay que dar todo en todo momento, aunque tengas los medios. Hoy tenemos muchas situaciones de casos de niños hiperregalados. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque quiero, porque tengo el anhelo de darle este regalo, aunque no ha hecho merecimientos. Entonces, de alguna otra manera, y de alguna otra manera me genera hasta ansiedad el otra manera, no se me enseñó a que tengo que esperar y a ganarme las cosas por el hecho mismo de tener esos triunfos. Ustedes que es tan valioso y es tan importante cuando los seres resulta siendo maravilloso cuando obtenemos algo por nuestros propios medios, tu primer salario, te ganaste tu primera medalla, te dieron este reconocimiento. Entonces, si damos todos a manos llenas, pues estos hijitos no van a tener esa posibilidad de poder tener esa bendición de ese tipo de ganancia. Página 368 del mismo libro, Conducción del Niño, de Ellen White. No permitas que el niño reciba la impresión de que porque es vuestro hijo debe ser consentido y debe permitírsele elegir e imponer su voluntad. Importante. La experiencia de los padres debiera regir en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos que fuimos llamados por Dios para orientar tus pasos mientras tú estás en un proceso de desarrollo, mientras estás en estas etapas de tu desarrollo y llegas a una edad adulta donde tomas tus propias decisiones. Entonces, por eso te amamos profundamente, pero parte de ese amor también representa poner ese alto, de alguna manera, animarle a que desarrolle algo que denominamos la flexibilidad afectiva, que es poder aprender a compartir afectos, pero también compartir a su mamá y a su papá. Es más fácil cuando hay varios hijos, pero cuando se es hijo único tiene más reparos en torno a esto, pero también a compartir sus cosas. Enseñemos a los niños también a que no solamente das cuando ya no quieres ese juguete, cuando ya se rompió el juguete, entonces ahora sí sácalo para dárselo a un niño que lo necesite. No, sino también para que se apropie y entregue algo que use, que esté en buenas condiciones y que sienta sensibilidad y que sienta empatía por otros que no lo puedan tener. Entonces se desprenda de eso mismo, anímalo a que lo pueda hacer y cuando lo haga, felicítalo por eso. ¿Qué hiciste tu carrito? ¿Viste que tanto te gustaba? No, vi a un niño y la verdad prefiero que él lo tenga
porque pues no veo que tiene muchas posibilidades. Entonces no le reprimas ese deseo diciéndole, no, pero yo te lo compré especialmente para ti. No, si él está mostrando esa sensibilidad hacia los otros y eso le ayuda a tener esa flexibilidad afectiva, qué bueno que puede estar compartiendo lo que tiene con otros y así mismo se ve él favorecido. Si se busca tener una influencia de un espíritu luchador, de emprendimiento, anímale justamente a eso, aunque haya los medios para conseguirle ciertas cosas a su favor, que sienta que cuenta con ese apoyo y que lo puede lograr. No olvido el relato de hace muchos años de otra estudiante que tuve que me contaba después de que salió del colegio con mucha frustración cómo sus padres habían comprado un cupo para ella en X universidad, moviendo alguna influencia, etcétera. Y entonces llegaron a decirle pues que no se afanara por el examen porque ya habían hablado con el doctor XY para que ella pudiera entrar. Y me decía, me siento tan frustrada, me siento tan molesta y sobre todo me siento tan tonta. Bueno, ella me decía como bruta, como si fuera yo torpe. Ese creo que fue el mensaje que ellos me mandaron cuando no me dejaron hacer un proceso como todos los demás y ya de alguna otra manera me habían orientado el camino. Entonces no me dieron esa posibilidad de luchar y de generarme ese tipo de espacio que resulta siendo tan valioso para que los hijos lo tengan. El hijo único tiene más necesidad de esa compañía, y de entender a otros y va a comprenderlos de esa manera y buscar esa estabilidad y esa seguridad a lo largo de su vida para la superación de situaciones difíciles o de pérdidas. Entonces hay que animarlo justamente también a eso cuando son hijos únicos. Un día no vamos a estar. Tristemente un día abuelito o la abuelita van a descansar y tal vez nosotros como padres también. Entonces, ¿cómo preparamos para ese tipo de apoyo cuando son hijos únicos en torno a ese camino? Y yo creo que es importante también que no nos estemos lamentando o culpándonos o sintiéndonos mal delante de ellos, son pobrecitos, te hemos puesto muchas cargas, perdónanos porque eres hijo único. Se trata de mantener un equilibrio apropiado entre una situación y otra, que favorezca la independencia y que favorezca que este hijo no esté siendo sobreprotegido por encima de los demás y tenga, digamos que menos control de sus propias emociones y de su propia vida, sino que cada vez más que animamos a la autonomía, a la independencia en ese camino, le estamos favoreciendo ampliamente. Ayer compartía con una mamita que me decía, situaciones de una enfermedad, tuve que enseñarle a mi hija o quise enseñarle a mi hija a cocinar, a planchar su uniforme, etcétera. Y me decía con sorpresa, y cuando yo iba a enseñarle, ella ya me decía, no, yo ya vi un tutorial en YouTube de cómo planchar, de cómo lavar la ropa blanca, de cómo una cosa, había tenido la iniciativa. Entonces esto fue maravilloso para esta mamá porque en medio de tener que cuidar por su enfermedad, su niña había aprendido esos niveles de independencia tan importantes y había mostrado esa capacidad de independencia que tenía ahora que estaba pasando por ese momento complejo y por ese momento difícil. Y finalmente, el consejo más valioso que podemos tener para los hijos únicos y cuando no son únicos es poder procurar que a diario nuestros hijos sean dirigidos de manera especial a llevar el apoyo espiritual, pero también a llevar esas normas que están en casa, que van en pro de la educación que tú te esfuerzas por brindarle. En el libro de Proverbios, el capítulo 29 y el verso 15, lo leo aquí en mi versión, Proverbios 29:15, nos dice, la vara y la corrección imparten sabiduría. Eso será también para otro tema importante, que tanto el tema de la disciplina resulta siendo valioso para los hijos, aunque aquí se mencione directamente la vara, pero cómo estamos hablando de esas consecuencias por las acciones. Y la segunda parte del versículo nos interesa mucho, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Entonces, sabremos a través de una balanza cómo estamos comportándonos con nuestros hijos, cómo lo reciben, cómo está haciendo el trato. Tú lo sabes, como cuando ves los rostros, cuando vas de visita y de repente te preguntan, ay, vas a traer a cevitas a la reunión y observas cómo se comporta. Ahí tienes un termómetro claro para saber cómo estamos aportando en su educación, nosotros como padres, para que no sea una vergüenza para sus padres, para su propia vida, para que se constituya en un valor. Hoy escuchaba una lamentable noticia
sobre una situación donde un hijo toma la terrible decisión, influenciado por el maligno, de acabar con la vida de sus padres en algún sitio de Antioquia, aquí en Colombia. Día tras día escuchamos cada vez más ese tipo de noticias, en donde casi que se busca como que acostumbrarnos a estarlas oyendo y en donde se deshonra el nombre de los padres y el poco valor que nosotros como hijos les estemos otorgando. Es nuestro deber ir a la escritura, ir a la verdad y buscar que nuestros hijos, por encima de todo, estén enfocados en ese pertenecer y en ese estar y en ese honrar a sus padres para que no sean vergüenza para ellos. Y eso nos lleva al punto más importante de todos, que tiene que ver con el poderlos conducir a la búsqueda de la orientación divina, de la protección divina, pero también de la guía y la sabiduría de lo alto, para que nuestros hijos vayan en un camino apropiado, justo, correcto. En el Salmo 78:1 dice: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Y en el versículo 6 y el verso 7 nos dice: para que la conocieran la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos. Es decir, mandaran un legado, sostuvieran un legado de este tipo de verdades, para que pusieran a Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos. Este pasaje hermoso de este Salmo 78 nos hace referencia básicamente a la necesidad, dice el versículo 1, de inclinar el rostro. ¿Y qué es inclinar? Ser como una especie de reverencia, ¿verdad? De veneración a las palabras que vienen de la Escritura, en beneficio de nuestros hijos, en beneficio de nuestro hogar. Aquí nos dice para que las conociera cada generación y se transmitieran, se fueran llevando esas verdades. Lo que Dios hizo por mí como mamá, como persona, se lo transmito ahora a mi hija para que ella lo sepa, sepa lo que Dios hizo por su mamá y entonces a una siguiente generación lo siga transmitiendo y así sucesivamente. Y este versículo número 7 nos dice para que pusieran en Dios su confianza. Siguen habiendo tiempos complejos y difíciles en donde sí o sí hay que afrontarlos, en donde tienen que llegar, se van a presentar y aunque quisieras tener todo para que no fuera de esa manera, no vas a poder estar ahí. El año pasado, aquí en Colombia, se presentaron varios movimientos telúricos. Yo me encontraba en una institución educativa de más de 2.000 estudiantes en ese momento, cuando a mediodía, justo en ese cambio de jornada en un colegio público, salen los estudiantes y entonces comienza a temblar, pasa ese primer movimiento telúrico, regresan a sus salones, vuelve a presentarse la situación y los estudiantes salieron de todas edades, desde los pequeñitos hasta casos de estudiantes adolescentes, ya jóvenes, con temor, con miedo, con preocupación, con susto. Cuando pasan estas situaciones, lo primero que colapsan son las comunicaciones. Quisieras llamar, averiguar, pero no te puedes comunicar. Estás en tu trabajo, estás en otro sitio distante de la escuela, no te puedes acercar, no estás ahí. Quisieras ayudarle en ese momento complejo, pero no puedes. Necesita este hijo que tú tienes aprender a confiar en Dios. Y ese es el mayor de los legados que le puedes dejar. Los valores que le inculcas con tu fe, animándolo a que mire hacia arriba y hacia adelante y entendiendo que cada circunstancia que viene le brinde la esperanza y la confianza en que en Dios hay solución y en que a Él hay que agradecer y que en el plano humano contamos con mamá y papá para poder decir gracias porque estás ahí, porque me apoyas. Y dice el final del versículo, y no se olvidarán de sus grandes hechos para que obedecieran sus mandamientos. Y no se olviden de cómo Dios les ha cuidado. Si Dios te dio la bendición de tener un hijo, así sea uno solito, bríndale lo mejor que puedas dar, pero no en el plano solamente material y a cada momento y en cada circunstancia. Déjale un legado para la eternidad, que pueda tener claro que en este mundo todo no está acabado y que aunque vea injusticias en todas partes, tenga la plena confianza que mirando, poniendo sus ojos arriba y hacia adelante, tiene en Dios la esperanza, la confianza y la fortaleza para continuar adelante y para salir con esa bendición. Y a pesar de los momentos difíciles o oscuros que pueda estar viviendo en su vida, pueda estar confiando paso a paso en que cada momento
de su vida está siendo colocada en las manos de Dios, en que tiene padres temerosos de Dios. Y temerosos, hablo también de ese honrar a Dios y colocarlo a través de una oración con este hijo, a través de un momento en la mañana, un momento en la noche, en donde nos encontramos para ver cómo estuvo nuestro día y qué tenemos que agradecer. Y cómo estuvo nuestro día y qué tenemos que agradecer antes de irnos a dormir y darle espacios para que tenga ese encuentro especial con Dios, para que le pueda estar agradeciendo. Y el Salvador, que sí ve desde lo alto y que puede acompañar con todos sus ángeles a nuestros hijos, le guíe, le acompañe y le esté fortaleciendo en cada uno de los caminos para que siga siendo vencedor, para que pueda luchar, para que se pueda estar fortaleciendo en cada espacio de su vida y eso le conduzca a una vida plena, feliz, gozosa. Y cuando recuerde su hogar, cuando ya sea una persona adulta y se vaya de casa y abra su propia vida y su propio proyecto de vida y lo lleve hacia adelante, recuerde que le dejaste el mayor de los legados y también él lo esté transmitiendo a las próximas generaciones. No es que a veces hablamos de generaciones de cristal y generaciones frágiles y vulnerables, pero tal vez nosotros mismos nos estamos encargando como padres de forjar generaciones así. Cuando limitamos y cuando no enseñamos y cuando no animamos y sobre todo, querida familia, aquí en familia lo decimos, cuando no nos animamos a colocarlos en manos de nuestro Dios. Que sea siempre nuestro incentivo más grande el poderlo colocar en la presencia de nuestro Señor. Tengan esa iniciativa, les siga fortaleciendo día tras día y eso anime a cada corazón en cada aspecto de su vida. Acompáñenme para elevar una oración, por favor. Señor amado, que estás en lo alto de los cielos, la gloria y la alabanza y el honor te lo damos para ti eternamente y para siempre. Gracias por concedernos un día de vida, llegando ya a estas horas de la tarde, entrando ya la noche. Agradecidos porque nos diste actividad, las fuerzas, los momentos, en cualquiera de las labores en que nos desempeñamos. También agradecidos porque a pesar de que muchos de nuestros oyentes puedan estar experimentando dolencias o enfermedades, permites que podamos ser todos receptivos a tu verdad, a tu palabra. Queremos aprovechar estos momentos para colocarte nuevamente ante tu presencia a nuestros hijos, a nuestro hijo que es único o a nuestra hija que es única, el tesoro especial que tú nos diste para cuidarlos. Te pedimos que por favor, Señor, por medio de tu Santo Espíritu nos brindes la sabiduría para saberlos guiar, para saberlos orientar, para protegerlos, para cuidarles, para animarles también a su autonomía y su independencia y sobre todo y por encima de cualquier cosa, para que aprendan a ser temerosos en ti, confiando en ti, valorando tus enseñanzas, tus mandamientos, tus leyes y haciendo de ti siempre el mejor de los amigos. Danos tu cuidado, Señor, al caer esta tarde. Cuida a cada uno donde quiera que se encuentre y que pueda sentir esperanza en su hogar porque eres tú el que se las coloca en sus vidas. Te lo agradecemos humildemente en el nombre poderoso y único de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Familia, muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más aquí, en familia, en nuestra querida emisora Esperanza Colombia Radio. Que Dios sea bendiciendo tu vida y la de tu familia, que siempre te acompañe y te llene de mucho ánimo, de mucho vigor. Nos vemos, si Dios nos permite la vida, en 8 días con un nuevo tema. Muchas gracias. Gracias, Anita, por estar ahí también. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti, querida Olga, por acompañarnos nuevamente, por responder nuestras inquietudes, por enseñarnos mucho más, para fortalecer nuestros vínculos en la familia, para dejar atrás los errores e ir capacitándonos en ser buenos en lo que por supuesto Dios nos permite y al resto entregarlo en sus manos. Por ahora, recordarles que el próximo martes tenemos nuevamente una cita con Olga aquí presente en estos micrófonos, no se lo pierda, 5 de la tarde, son las 5:57 y para cerrar escucharemos la voz de Jonathan Calderón con este canto que va a llenarnos de más esperanza. Esto es No Más Noche, ya regresamos. Es la verdad,
cielo y tierra, si pasará, y el pecado del mundo terminará, pues Dios prometió que todo nuevo será, y el final de todo mal veré. Y no habrá más dolor, no habrá noche llanto allí, canción daré al gran yo soy, viviremos en la luz del Cordero y Rey. Colombia Radio rinde homenaje a los símbolos patrios. Himno Nacional de la República de Colombia.